ya mismo comienzo. Saludos con todos, nosotros somos estudiantes de medicina de la Universidad Técnica del Norte y a continuación les vamos a dar pautas acerca de todo lo que necesitan saber para aquellas parejas que deseen tener hijos y que se encuentren en edad fértil, para que puedan llevar un embarazo completamente normal y completamente sano. A continuación, mi compañera les explicará algunos conceptos que necesitan saber para poder entender lo que les explicaremos a continuación. Primero vamos a conocer lo que son las malformaciones congénitas. Son trastornos estructurales, conductuales, funcionales y metabólicos presentes al nacer. Al estudio de este conjunto de trastornos se denomina teratología y dismorfología. La frecuencia de defectos congénitos se puede encontrar en todas las poblaciones del mundo, sin importar etnia, raza, región geográfica u otros factores. Las causas principales se clasifican en tres categorías: factores ambientales en un 15%, factores genéticos en un 30% y las que derivan de una interacción del ambiente con la susceptibilidad genética de la persona en un 55%. Ver, aquí están los diferentes tipos de anomalías, como son las malformaciones, interrupciones, deformaciones, asociaciones y síndromes. Bueno, con respecto a los teratógenos de los factores ambientales, se puede decir que la gran mayoría de bebés nacidos siguen el patrón normal de desarrollo prenatal, pero en algunos casos existen factores ambientales que pueden alterar su desarrollo normal, como son los agentes infecciosos, por ejemplo, distintos virus, agentes físicos, los rayos X, la hipertemia y los agentes químicos como fármacos, drogas y alcohol. Entonces, son los factores que causan defectos congénitos que se denominan teratógenos. Les vamos a mostrar ciertos ejemplos acerca de los agentes infecciosos, como es el virus de la rubiola, que es una enfermedad infecciosa. También la citomegalovirus, que es un virus común que tiene relación a la varicela. Virus de herpes simple, que esta es una enfermedad aguda de la piel. También el virus de la varicela, que es una enfermedad infecciosa y contagiosa. El virus del Zika es una enfermedad viral transmitida por mosquitos. La toxoplasmosis, que es una enfermedad causada por protozoos. Se presenta en mamíferos, aves, reptiles, por ejemplo, en los gatos, cuando defecan. Y por último, la sífilis, que es una enfermedad infecciosa transmitida sexualmente. También varios ejemplos acerca de los agentes físicos, como les decía, eran los rayos X y la hipertemia, que rayos X es un tipo de reacción y la hipertemia es la temperatura corporal anormalmente alta. Y por último, los agentes químicos, que pueden ser las anfetaminas, que son drogas, sean legales o ilegales, el alcohol, que es una bebida que contiene alcohol etílico, solventes industriales, que son químicos industriales, el mercurio orgánico, que se puede encontrar en los metales, la tiladomida, que es un sedante y calmante de náuseas. También podemos encontrar el carbonato de litio, que es un antidepresivo, los opioides, que son medicamentos analgésicos, y por último el plomo, que igualmente se encuentran en los metales. Y cada uno de estos agentes producen un defecto o una malformación en el feto. Otras infecciones virales e hipertemia. Está comprobado que no se producen malformaciones tras la infección materna por virus de sarampión, parotiditis, hepatitis, poliomielitis, hechovirus, coxsackie o influenza. Sin embargo, pueden producir el aborto espontáneo. La vacunación contra cualquiera de estas enfermedades no daña al feto. Un factor que complica la situación y se relaciona con estos y otros agentes infecciosos es que casi todos son pirógenos, es decir, generan fiebre, y la elevación de la temperatura corporal
hipertemia, por fiebre o quizás fuentes externas. La toxoplasmosis puede inducir defectos congénitos. Una característica peculiar de la infección fetal por toxoplasmosis corresponde a las calcificaciones cerebrales. Pueden venir acompañadas de microcefalia y macrocefalia. La radiación. Los efectos que la exposición a la radiación produce en la salud del feto pueden ser graves, incluso si la dosis es demasiado baja para enfermar a la madre. Estos efectos incluyen aborto espontáneo, atrofia de crecimiento, deformidades, anomalías en la función cerebral y cáncer. Consecuencias de la radiación en el feto puede ser aborto espontáneo, malformaciones, retraso mental y riesgo similar al del adulto. En los medicamentos y agentes químicos, se sabe que hay muchos medicamentos que producen malformaciones fetales. Los obstetras suelen conocer y tener muy en cuenta cuáles son estos fármacos y a qué categoría de riesgo pertenecen. Y como es lógico, no los prescriben en mujeres embarazadas. Sin embargo, es normal que de considerarse conveniente se prescriban en mujeres no embarazadas. A continuación expondremos una lista sobre algunos medicamentos que mujeres en estado de gestación deben evitar consumirlos, ya que poseen una acción teratógena, lo cual indica que puede causar defectos o malformaciones al feto, como podemos observar en las siguientes imágenes. Los fármacos que son usados para eliminar las náuseas y actúan como somníferos, los fármacos que son para el tratamiento del acné quístico, que es un acné severo, y otras dermatosis crónicas, que son enfermedades en sí de la piel. Los fármacos útiles para la ansiedad, el pánico, para tratar la ansiedad, el pánico, las reacciones de estrés agudo y los trastornos del sueño. Los fármacos anticonvulsivos, que son para prevenir las crisis convulsivas en personas que padecen epilepsia. Los fármacos antidepresivos, que son para tratar la depresión. Estos medicamentos ayudan a mejorar la forma en que el cerebro utiliza ciertas sustancias químicas naturales. Los fármacos para tratar el dolor intenso, que en este caso son los opioides, los antihipertensivos, fármacos anticoagulantes que ayudan a tratar y prevenir los coágulos de sangre, y los fármacos inmunosupresores que se utilizan para prevenir el rechazo de órganos trasplantados. Por último, tenemos algunas recomendaciones. Consideramos muy importante que cuando se prescriba un fármaco con acción teratógena, se advierta siempre a la mujer en edad fértil y a su vez se le recomienda tomar medidas anticonceptivas mientras dure el tratamiento, para evitar un embarazo y con ello cualquier riesgo de malformaciones en el feto. En mujeres en estado de gestación, todo medicamento puede ser potencialmente dañino para el feto, por lo que es necesario consultar con su médico y no con el farmacéutico antes de tomar cualquier producto. Como dato importante, debemos saber que en la lactancia, del 1 al 2% de medicamentos empleados por la madre pasan al niño a través de la leche materna, por lo que las consideraciones en cuanto a este tema deben extenderse hasta esta etapa, que es la etapa de lactancia. En mujeres antes de quedar embarazadas, se recomienda explicar al médico acerca de sus antecedentes médicos familiares y sobre cualquier afección que tenga en la actualidad que podría afectar su embarazo. También debe hablar sobre cualquier problema con embarazos previos y medicamentos que usted esté tomando en la actualidad, vacunas que se puedan necesitar y medidas que puedan tomar antes del embarazo para prevenir ciertos defectos de nacimiento. El uso y consumo de drogas lícitas e ilícitas durante el embarazo. Lo conocemos como drogas lícitas o legales a las que son permitidas por la sociedad, como son el alcohol y el tabaco. El consumo de alcohol durante el embarazo puede causar principales discapacidades intelectuales. Su espectro es amplio. En los defectos podemos ver anomalías estructurales del cerebro, la cara y el corazón, síndrome alcohólico fetal, trastorno del espectro alcohólico fetal, trastorno del neurodesarrollo relacionado con el alcohol y afección del sistema nervioso central. En la imagen podemos ver las características faciales de una niña con síndrome alcohólico fetal.
en los cuales podemos ver disminución del tamaño de la nariz, del puente de la nariz y el labio superior disminuido en tamaño. En cuanto al tabaco, el consumo de este puede causar en el infante labio leporino y paladar hendido, defectos cardíacos, contribuye a la restricción del crecimiento intrauterino, puede causar parto prematuro, abortos espontáneos, el peso del infante bajo al nacer, síndrome de muerte súbita infantil, que es cuando el bebé nace pero en unos minutos o horas muere, asma e infecciones respiratorias superiores. En cuanto a las drogas ilícitas, tenemos el LSD, que en su estado puro, utilizado en dosis moderadas, no es teratogénico y no causa daño genético, pero el LSD que consume normalmente la gente que usa drogas no está en estado puro, y esto produce, al consumirse en el embarazo, abortos espontáneos, anormalidades congénitas raras, como son la anortalmia, que es cuando el bebé nace sin uno o sin ambos ojos, aplasia de miembros, que son malformaciones en los miembros superiores e inferiores, y malformaciones cerebrales y cerebelosas. En cuanto a la cocaína, su consumo puede resultar en trabajos de partos prematuros, retraso del crecimiento intrauterino y abortos espontáneos, malformaciones cardíacas, genitourinarias y cerebrales, y también puede tener efectos a largo plazo sobre la conducta del infante, de la persona cuando ya nace. La marihuana, ya sea fumada o ingerida, puede producir anencefalia, que es un defecto del cierre del tubo neural, si la droga se consume durante los primeros 4 semanas del embarazo. El aumento de los defectos del neurodesarrollo, como trastorno por déficit de atención, hiperactividad, discapacidad para el aprendizaje y disfunción de la memoria. Esta droga también puede causar parto prematuro y peso bajo al nacer. Yo les voy a hablar sobre las malformaciones que pueden causar las hormonas. Para empezar, ¿qué son las hormonas? Las hormonas son los mensajeros químicos del cuerpo que viajan a través del torrente sanguíneo hacia los tejidos. Aquí en imagen podemos ver que en los hombres van a ser los testículos y en las mujeres van a ser los ovarios. Los agentes androgénicos. En el pasado a menudo se utilizaban durante el embarazo progestágenos. ¿Qué son estos? Los prostágenos son un grupo de hormonas cuya función es mantener el embarazo. Los prostágenos, testosterona y noresterona, antes se mandaban para que las mujeres tomen cuando estaban en embarazo para evitar que se abortara. Por eso tiene una actividad androgénica. ¿Qué es androgénica? Son las hormonas sexuales considerables que se han informado en muchos casos sexuales. Eso lo que produce es que las mujeres, tanto niños, nazcan sin sus órganos productivos, tanto hombres como mujeres. Los anticonceptivos orales. Las píldoras anticonceptivas que contienen estrógenos, que es la hormona sexual que interviene en la aparición de los caracteres sexuales secundarios femeninos, y los progestágenos, que ya les expliqué anteriormente qué significaba. Estos van a parecer que tengan un gran potencial teratogénico, que esto significa causar malformaciones. Aquí es recomendable que si una mujer no sabe que está embarazada y está tomando estas pastillas, acude inmediatamente a un médico, y si se hace sus respectivos exámenes y se demuestra que está embarazada, suspender inmediatamente estas pastillas para evitar consecuencias para el niño al momento de nacer. La cortisona. Dice que la corticosteroides es una variedad de hormonas del grupo de esteroides y sus derivados. Durante el embarazo causan un mayor riesgo de que el niño nazca con una fisura orofacial. Esto es, como muy bien lo conocemos, como es el labio leporino, que generalmente los niños nacen y es una gran causa de muerte en los infantes. Y el último tenemos que es la fecundación in vitro. ¿Qué es la fecundación in vitro? Es cuando se recolectan óvulos maduros de los ovarios y se lo fecundan con espermatozoides en laboratorio. Después el óvulo, los óvulos fecundados se van a implantar para crear embrión o embriones nuevos en el útero. Esto dice que en los últimos años se han realizado varias historias clínicas donde que hay un gran número de riesgo de mortinatos. ¿Qué significa esto? Que es un mortinato es cuando un bebé muere en el útero durante las últimas 20 semanas del embarazo. Y también los niños que nacen por medio de este método dice que son propensos a tener peso bajo y nacen con prematuridad.
A continuación les explicaré acerca de las enfermedades maternas que pueden tener influencia en el desarrollo normal del feto. Dentro de las causas podemos encontrar la diabetes, que como muchos saben es una enfermedad que se refiere al nivel muy alto de glucosa en la sangre. Las consecuencias que tiene son defectos del cierre del tubo neural, provocando anencefalias y espinas bífidas. Anencefalias es cuando los huesitos de la cabeza del bebé no se forman por completo y queda una parte del cerebro desprotegida. Y espinas bífidas tienen que ver con el sistema nervioso central, con la médula espinal, la cual se encuentra por fuera de las estructuras óseas o de los huesitos que deberían protegerla, que vendrían siendo las vértebras. Como recomendación, tenemos que la mujer debe realizarse un control estricto de las concentraciones de glucosa desde antes de la concepción y también mantenerlo durante la gestación para que así disminuya la incidencia de malformaciones. Tenemos otra enfermedad conocida como fenilcetonuria, que es la incapacidad para descomponer apropiadamente un aminoácido llamado fenilalanina. Los aminoácidos nos sirven para formar proteínas en el cuerpo que son necesarias para el desarrollo correcto del feto. Lo que puede provocar esta enfermedad de la madre es que su bebé tenga una discapacidad intelectual como microcefalias, que es decir, un encéfalo pequeño, una cabeza pequeña, y defectos cardíacos, es decir, defectos en el corazón. Se recomienda que la madre lleve una dieta baja en fenilalanina desde antes de la concepción y que la respete durante el embarazo, para que así el riesgo de malformaciones se reduzca. Otro de los problemas que puede tener la madre son deficiencias nutricionales, que es la falta de vitaminas y otros nutrientes como el yodo, calcio, potasio, etc. Lo que puede provocar es que su bebé tenga bajo peso corporal y mayor probabilidad de malformaciones. Por ejemplo, la deficiencia de yodo altera la función de la tiroides del bebé y por ende va a retardar su crecimiento corporal y mental. Se recomienda mantener una dieta balanceada guiada por un especialista. La última de las enfermedades que vamos a topar aquí es la obesidad, que es el sobrepeso de la madre. Las consecuencias es que la obesidad previa al embarazo se relaciona con una duplicación del riesgo de tener un neonato, es decir, un bebé con algún defecto del cierre del tubo neural, lo que ya les expliqué anteriormente, anencefalias y espinas bífidas. También defectos en el corazón o también onfalocele. Una onfalocele es cuando los intestinos del bebé salen por la parte del ombligo y se desarrollan en la parte de afuera del vientre. Como recomendación, si se piensa tener un niño, es recomendable que con unos 6 meses de anticipación la madre trate de alcanzar su peso normal, con ayuda de un nutricionista y llevando una dieta adecuada, y con ayuda de su médico llevando una rutina de ejercicios correcta. Ahora también tenemos prevenciones para el hombre. Las causas que pueden provocar malformaciones por parte del hombre son la exposición a sustancias químicas y agentes de otros tipos, como por ejemplo sustancias peligrosas o radiaciones, que vendrían siendo las radiologías. Las consecuencias son posibles mutaciones en las células germinales masculinas, es decir, los espermatozoides, que provoquen posteriormente un aborto espontáneo, peso bajo del feto al nacer y también defectos congénitos. La recomendación es que el hombre evite exámenes radiológicos y también el uso de sustancias químicas nocivas. Ahora, si es dado el caso de que la ocupación del hombre lo obligue a realizar trabajos con estos compuestos, tiene que procurar usar las medidas de protección necesarias como traje, casco y guantes especializados. Otra de las causas es la edad paterna avanzada. Es cuando el hombre decide tener hijos en su vejez. Lo que provoca es un incremento del riesgo de ciertos tipos de defectos congénitos estructurales, también aumenta los riesgos de que el bebé nazca con síndrome de Down y mutaciones autosómicas en el feto. Mutaciones autosómicas tienen que ver con los cromosomas, es decir, con el ADN, con los genes del bebé. La recomendación es que se planifique con anticipación el hecho de ser padre y que evite procrear una vez entrado el hombre en su vejez. Más o menos entre los 60 y 65 años se dice que el hombre ya entró en su vejez. Y por último, también el uso de drogas y alcohol, al igual que en la madre, puede provocar mutaciones en el bebé. En el caso del hombre, provoca mutaciones en los espermatozoides. Y para evitar esto, se recomienda el consumo, que no se consuma excesivamente el alcohol y que también en la totalidad se prohíba, digamos, o el hombre no consuma drogas de ningún tipo. Como recomendaciones generales, podemos decir que el enriquecimiento de la sal con yodo elimina la discapacidad intelectual y las deformaciones óseas que derivan del cretinismo. Cretinismo es una alteración de la tiroides.
También se recomienda a la madre el uso de complementos de folato, es decir, el llamado ácido fólico, que reduce la incidencia de defectos del cierre del tubo neural, lo que habíamos visto antes, y también disminuye el riesgo de anomalías inducidas por la hipertermia. El folato es una vitamina B en sí que se encuentra naturalmente en los alimentos como hortalizas de hojas verdes, frutas cítricas y frijoles. Recomendable e importante para la madre que los médicos que prescriban medicamentos en su edad reproductiva contemplen también la posibilidad de que existe este embarazo, a la par del potencial teratógeno de los compuestos. Es decir, se recomienda que su médico, si es que está tratando a una mujer entre 20 y 30 años o en una edad fértil, es necesario que tome en cuenta de que la mujer puede tener algún embarazo. Entonces es necesario también, por ende, que se realicen exámenes para evitar la prescripción de medicamentos que alteren el correcto desarrollo del feto. Esta es la bibliografía que hemos utilizado y esto es todo. Muchas gracias por su atención.